Bienvenidos a la quinta sesión del primer curso internacional de integración de pediatras de urgencia. Reciban el saludo de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencia. Soy la doctora Johanna Davilet Ken, médico asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El día de hoy hablaremos dos temas muy importantes: intoxicaciones y transporte pediátrico. Hablar de intoxicaciones es referirse a un problema que produce realmente mucha preocupación y angustia en las familias, y para el médico implica un desafío diagnosticarlo. Debemos tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial en los niños que presentan un cuadro agudo de disfunción multiorgánica, un estado mental alterado, un compromiso respiratorio y cardíaco, convulsiones, o un cuadro clínico algo desconcertante, que no cuadra mucho, ¿no? Y si de prevención se trata, un punto importante es dejar de considerarlo como un accidente a cierta edad, ya que se entiende como accidente un evento aleatorio que no podemos controlar. Y al igual que otros tipos de lesiones, estos eventos son predecibles y son evitables. Como segundo punto, hablaremos de transporte pediátrico, tema que cobra aún más relevancia en épocas de pandemia. La decisión de trasladar a un paciente dentro del mismo hospital o hacia otra institución podría ser obtener cuidados adicionales o para efectuar procedimientos diagnósticos o terapéuticos, debe basarse en la evaluación de los beneficios potenciales frente a los riesgos potenciales, ya que hay un aumento de la morbilidad y la mortalidad en el transporte. Y la anticipación, la preparación y la capacitación son puntos claves en la gestión del paciente críticamente enfermo durante el transporte. Esta tarde me acompañará en la moderación la doctora Cloti Guevara Chicoma. Ella es asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Buenas tardes, Cloti. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, distinguidos ponentes, doctora Sandra Nepo, doctora Luz Magallanes. Bueno, y a todos los asistentes que nos están honrando con su presencia, ¿no? En la quinta sesión del curso internacional de integración de pediatría de urgencias. Esta vez tengo el honor de presentar a la doctora Luz Magallanes, médico pediatra de posgrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ella es asistente del Servicio de Emergencias del Instituto Especializado de Salud del Niño de San Borja. Es médico asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica de la Clínica San Pablo. La doctora Magallanes va a desarrollarnos esta vez el tema de intoxicación aguda en pediatría. Luz, puedes comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Agradezco de antemano la presencia. Agradezco a la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencia por la oportunidad brindada. Vamos a hablar de un tema que en nuestras emergencias se ve bastante frecuente, que es la intoxicación. ¿Se le envió? Creo que ahí se ve bien ya. Así es, doctora. Todavía no vemos su presentación. ¿Ahí? Sí, doctora, la vemos muy bien. Ahora sí. A ver, bueno. Vamos a tratar, como ya lo han mencionado, el tema de intoxicaciones agudas en pediatría. Es un tema que en todas nuestras emergencias se ve con frecuencia. No es raro que nos llegue una mamá, un papá con su hijo en brazos, asustados, preocupados, por el hecho de que hayan sido expuestos a un fármaco, a un tóxico. Entonces vamos a
Vamos a tener este caso clínico para empezar. Tenemos un lactante menor de 5 meses con antecedentes de importancia que es parto podálico, con reflujo gastroesofágico, desarrollo pontoestatural y psicomotor adecuados para la edad. Una mañana al despertar presentó pérdida de la conciencia, mirada perdida, trismo, hipertonía generalizada y movimientos tónico-clónicos en miembros superiores de 3 a 4 minutos de duración. Luego otra crisis de similares características, pero de menos duración, lo lleva a emergencia. Llega a la emergencia, al examen físico, evidencian una ligera hipotonía axial e insuficiente sostén cefálico. El único antecedente previo era que había tenido un pico febril el día anterior. Pasa a observación, ven que tiene cuadros similares en 3 oportunidades y le lepaminiza. Le toman los exámenes que vemos ahí, todos los exámenes dentro de lo normal. Gases, hemograma, lactato, perfil hepático, pero todos los exámenes dentro de lo normal. Le hacen una ecografía cerebral normal. Le toman un electroencefalograma donde sale actividad cerebral de fondo asociado a ritmo beta medicamentoso. Vuelve a presentar un nuevo cuadro de elevación de miembro superior izquierdo y movimientos tónico-clónicos de las 4 extremidades, sin actividad paroxística alguna, cede a los 2 minutos con diazepam rectal. Se hizo todas las preguntas que se pudieran hacer en ese momento, no se encontró aparentemente nada. A los 2 días, ya ampliando mucho más la anamnesis, resulta que los padres son propietarios de un hotel. Desde hace 2 meses tienen dispensador automático de insecticida junto al aire acondicionado. Piretrinas con butóxido de piperonilo, que es un agente que aumenta la potencia de la piretrina, y los disolventes. A las 48 horas, sin ningún otro cuadro convulsivo, sin ningún otro signo de alarma, le dan de alta con ácido valproico y su retiro progresivo en los próximos 3 días. A la semana, todo dentro de lo normal, que había sido una intoxicación por piretrina. Recordemos que una intoxicación es la exposición de un niño a una o más sustancias que son tóxicas o que podrían serlo en determinadas situaciones. Recordemos también que hay 4 formas de intoxicación. La más frecuente, la vía oral, tenemos la inhalatoria, tenemos la de contacto, que puede ser con piel, que puede ser con mucosas, con los ojos, y también tenemos la vía parenteral. En cuanto a lo que es la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, esta es la 5ª causa de muerte por una lesión no intencionada en Europa. En la India es la 4ª causa de muerte, pero en este caso es más frecuente por plaguicida, sin embargo no está bien, no tiene buen antecedente, no lo registran de forma adecuada. A nivel mundial se ha visto que entre el 0,25 y el 0,47% de las consultas pediátricas a emergencia son debidas a esta causa. La mayoría de estos cuadros, como lo hemos visto nosotros en nuestra emergencia, suelen ser de casos asintomáticos, en donde luego de evaluarlo, de hacer una anamnesis apropiada, vamos a ver que el niño no va a tener mayor sintomatología ni va a tener alguna secuela posterior. Sin embargo, es el momento en el que nosotros tenemos que darle tranquilidad y también instrucciones, recomendaciones para que este cuadro no se vuelva a repetir y que pueda tener algún desenlace fatal. Tengo que registrar mi título, cabrón. Si bien, La firma, para que si la firma esté. Si bien es Mandar a cierto, escanear mis títulos. estas sustancias son poco ¿Cuál tóxicas, escanear? ¿El médico entre el cirujano? 80 y el 90%, existe entre 5 y 10% que pueden ser cuadros graves que ponen en riesgo la vida del paciente. En este caso se clasifican de 2 tipos, los accidentales y los intencionales. Entre el 80 y el 85% son accidentales y se dan en el hogar, sobre todo en niños entre 1 y 5 años. Entre 1 y 5 años, esto es debido al gusto de explorar de los niños, a la gran oralidad que tiene el paciente a partir de los 9 meses. Mayormente, en la mayoría de estudios que se han hecho a nivel mundial, se ha visto que es mayor
en los varones. Sin embargo, también hay estudios que dicen que no hay diferencia en cuanto al sexo. Mayormente es por una sustancia. Mayormente, si es bien cierto, dentro del hogar, estos accidentes se dan en la cocina y en el comedor, con los padres o los cuidadores cerca, y sobre todo cuando estas sustancias están siendo utilizadas. Normalmente, al estar cerca los familiares o los cuidadores, las consultas suelen ser rápidas y, como lo mencioné, la mayoría de casos suele ser asintomático y la sustancia suele ser conocida. A diferencia de la otra contraparte, que son las intencionales, que son entre el 10 y el 15%. Son menos frecuentes, pero suelen tener más gravedad. Se suelen presentar en adolescentes, sobre todo en mujeres, más de una sustancia, sobre todo los fármacos, suelen ser los que originan estos cuadros. La consulta suele ser tardía y el cuadro clínico sí puede ser variado. Este es un estudio prospectivo transversal, multicéntrico a nivel internacional, que incluyó a niños que acudieron a 105 centros de urgencia de pediatría en 20 diferentes países. Duró un año. Acá trataron de identificar las diferencias en cuanto a lo que es la epidemiología de las intoxicaciones agudas en pediatría. En el cuadro de arriba podemos ver solamente en las dos primeras barras, como para comparar, lo que es Sudamérica y lo que es Norteamérica. En lo que es Sudamérica, el 80% prácticamente son no intencionales, a diferencia de Norteamérica, que son el 55% no intencionales, y se ve también la diferencia que hay entre los intentos de suicidio, que es menos del 10% en Sudamérica, a diferencia de un prácticamente 30%, ¿no? Y en el cuadro de abajo podemos ver de igual forma cuál es el tóxico más frecuente. En el caso de Sudamérica y en la mayoría de cuadros es lo que son las drogas terapéuticas, seguida de los productos del hogar. Este es otro estudio que se hizo en España entre el 2008 y el 2019, donde se obtiene un 0,23% de las atenciones fueron por intoxicación, igual el 78,2% fueron no intencional, el 48,3% fueron debidos a drogas terapéuticas, el 22,1% por productos de limpieza y el 9,3% por etanol. En México se hicieron estudios también en donde se ve que para el 2005 el 41,8% fueron secundarios a gases tóxicos. En Brasil 2015 hay un estudio de Gonçalves donde se ve que los pesticidas fueron en primer lugar los tóxicos, luego los productos de limpieza y los fármacos. En Polonia se hizo un estudio en el 2016 donde se ve que la zona rural está más expuesta a diferencia de los que viven, en zonas urbanas están más expuestos a diferencia de la zona rural. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han estudiado? Los factores de riesgo son edad bimodal, como lo hemos visto, de 1 a 5 años, sobre todo los no intencionales, y posteriormente en adolescentes. Medicamentos en frascos no seguros. Si nos ponemos a recordar, las mayorías de los frascos, de los medicamentos que nosotros prescribimos, no tienen una tapa de seguridad. Un almacenamiento inadecuado, administración incorrecta, uso indiscriminado de la herbolaria, madre con trabajo fuera de casa, consumo de drogas en la familia, distracción del cuidador, nivel socioeconómico bajo y hacinamiento. Acá vemos una tabla de los productos que son de baja toxicidad y que tendríamos que tenerlo en cuenta por no requerir tratamiento. Ojo, siempre y cuando la ingesta no haya sido masiva. También tenemos las sustancias tóxicas más frecuentes, tenemos a los antitérmicos a la cabeza, sobre todo el paracetamol. Tenemos los psicofármacos como las benzodiazepinas. En cuanto a lo que son las sustancias tóxicas que se asocian a mayor mortalidad, son los analgésicos y los antidepresivos los que van a la cabeza. ¿Cuáles son las situaciones posibles que vamos a tener presente? Primero vamos a poder tener un niño con exposición a un tóxico conocido. En este caso, si tenemos esto, vamos a tener que preguntar, ¿cuál es el tóxico? ¿Cuál es la vía de contacto? Que como recordamos,
es la ingestión la más frecuente, la cantidad. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que sacar esta cantidad según la concentración del medicamento en miligramos por kilo. A veces es difícil porque dicen, tomó un sorbo o tomó un trago. Recordemos que para fines prácticas, un sorbo en un niño de 3 años, más o menos son 5 mililitros. En un niño de 10 años son 10 mililitros y en un adolescente son aproximadamente 20 mililitros. También recordemos que es importante consultar del tiempo transcurrido entre el contacto y el tratamiento. ¿Qué síntomas ha presentado hasta el momento? El tratamiento administrado, a veces le dan leche, a veces le dan jugos, a veces le dan leche de magnesia, entre otros. Y hay que preguntar la enfermedad de base también. En el caso de que el familiar no nos pueda precisar la dosificación correcta o una dosificación precisa, vamos a consignar como dosis máxima posible. Vamos a ver también que si hubieran 2 niños que llegan intoxicados por un mismo medicamento, vamos a tener que considerar que cada uno de ellos tiene el riesgo de la máxima dosis posible a ingerir para no fiarnos y poder tratar a los niños de forma adecuada. Tenemos también una segunda situación con un niño con exposición a tóxico no conocido. Si no conocemos el tóxico, si no sabemos con qué ha pasado, tenemos que preguntar cuál es la medicación que hay en casa, cuáles son las enfermedades más recientes, si hemos tenido visitas frecuentes, de repente ha llegado la abuela, el abuelo, el tío, de repente tenemos antecedentes de algún consumidor de drogas o de repente que sufre de hipertensión, que usó sus tabletas, sus pastillas, y tenemos que también ver el antecedente de algún viaje que han tenido y que puedan haber adquirido algo adicional, un fármaco, un tóxico. Y tenemos la tercera situación, que es un niño sin historia clara de intoxicación. Si no tenemos una historia clara de intoxicación, vamos a tener que sospecharla, verificar según el examen físico y relacionarlo con un toxisíndrome, determinar el tóxico, idealmente dosificarlo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los signos y síntomas que me van a orientar a sospechar que el niño está intoxicado? Si hay alteración aguda de la conciencia de causa no esclarecida, si hay un cambio agudo e inexplicable de la conducta, convulsiones, olores inusuales, acidosis o alcalosis metabólica de causa desconocida, arritmias graves en jóvenes y niños sin enfermedad previa, vómitos incoercibles, cianosis, introducción de medicación nueva en la casa, niños de edad entre 1 y 5 años o adolescentes, y o clínica o analítica discordante. En cuanto a lo que es el manejo. Vamos a tener en cuenta lo que ya hemos repasado en charlas previas de lo que es la evaluación del triángulo pediátrico. El aspecto, la respiración, la circulación, donde vamos a poder evaluar el sistema nervioso central, valorar la patología respiratoria y valorar lo que es la perfusión y la función cardíaca. Recordemos que esta herramienta nos va a ser muy útil. Solo necesitamos nuestros ojos y nuestros oídos para hacerle frente a esto. Posteriormente o inmediatamente tenemos que ver el ABCD, vía aérea, ventilación, circulación, la evaluación neurológica y la exposición. Es muy importante la exposición, sobre todo porque vamos a poder ver no solamente la parte clínica, vamos a poder verificar si hay algún resto de medicamento, vamos a poder verificar si hay un olor diferente en el paciente, ¿no? El examen físico tiene que ser minucioso y completo. Como les comenté hace unos momentos, el 48% son asintomáticos. El cuadro clínico, entonces, que va a ir a la cabeza en estos casos son los neurológicos con un 27%, seguidos de los gastrointestinales del 12%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Podemos tener un paciente con compromiso vital, podemos tener un sintomático pero estable, podemos tener un asintomático con ingesta de sustancias tóxicas con efecto a largo tiempo y o asintomático de sustancias no tóxicas a las dosis referidas. En cuanto a lo que son las pruebas de laboratorio, en los pacientes asintomáticos normalmente no van a ser útiles, no van a ser necesarios.
Sin embargo, si vemos que tienen una sintomatología importante y amerita la observación, tenemos que pedir los exámenes como es hemograma, perfil bioquímico, perfil hepático, gases, ¿no? En cuanto a al análisis toxicológico, ojo, y muy importante es no recordar que no es el objetivo inicial. Dentro de este análisis toxicológico, lo más frecuente, las muestras biológicas que más usamos es la de sangre y la de orina, cada una con sus características. La de sangre tiene una ventana de detección entre el momento inmediato a la ingesta y hasta 1 hora. En algunos casos podría llegar a ser hasta 24 horas, a diferencia de la orina, en donde tenemos entre 30 minutos y 5 horas para poderlo ver. Después, también algo que tenemos que recordar es que la concentración del tóxico va a ir directamente proporcional al grado de intoxicación. En cuanto a lo que es el EKG, vamos a tenerlo sobre todo frecuente en el caso de que haya riesgo de que la intoxicación sea por un tóxico arritmogénico que pueda originar alteración de la conducción, por ejemplo, ¿no? Digoxina. La radiografía de tórax no va a ser útil si hubiera trastorno del sensorio, pues si hay trastorno del sensorio tenemos el riesgo de que sea aspirado. También cuando hay riesgo de una intoxicación por hidrocarburos. En este caso, la radiografía de tórax debe tomarse al inicio y a las 6 horas. Si hubiera riesgo de que tenga edema agudo del pulmón, ingesta de cáusticos, sobre todo en este caso para ver si hay neumomediastino y neumoperitoneo. En el caso de la radiografía de abdomen, tenemos que usarla sobre todo si estamos sospechando de algún tóxico radiopaco, como hierro, arsénico, plomo, mercurio, entre otros. ¿Cuáles son las medidas destinadas a disminuir la absorción del tóxico? Si tuviéramos el antecedente de que hay contacto oftálmico, tendríamos que hacer un lavado con agua o con solución salina, por lo menos durante unos 20 minutos. Si supiéramos que ha habido contacto dérmico, retiramos la ropa y lavamos con abundante agua. Si hubiera inhalación, tenemos que retirar al paciente de la fuente de la intoxicación y colocarle oxígeno a alto flujo. ¿Y qué hacemos en el caso que es más frecuente de la ingesta del tóxico? Mucho se hablaba y mucho se usaba antes, sobre todo el lavado gástrico. Sin embargo, ahorita es una medida poco recomendada o solo con indicaciones limitadas, como puede ser la ingesta de grandes cantidades de sustancia tóxica que puedan deteriorar al paciente en la primera hora, o ingesta de tóxicos no absorbibles por el carbón activado. En algunos casos también recomiendan fármacos de evacuación gástrica retardada, como suele ser el ácido acetilsalicílico. ¿Cuándo está contraindicada? Cuando hay ingesta de hidrocarburos, ingesta de cáusticos, objetos punzantes. Además, cuando no tenemos asegurada la vía aérea o cuando el paciente está inestable. Tenemos acá lo que es el carbón activado, según lo que recomiendan, es el mejor procedimiento de descontaminación que hay. Suele actuar a través de 3 mecanismos: adhesión directa al tóxico a través del todo el tracto gastrointestinal. Puede ser diálisis intestinal, que va a hacer que de la sangre pase a la luz intestinal, el tóxico, y bloquea la reabsorción a nivel de la circulación enterohepática. Idealmente deberíamos usarlo dentro de la primera hora por su mayor eficacia, pero recordemos también que podríamos usarla hasta dentro de las 6 horas. En la mayoría de casos usamos dosis única de 1 a 2 gramos por kilo, máximo 50 gramos. Como vemos ahí, tiene una consistencia harinosa y es negra. La verdad es que es difícil que los niños puedan tomarlo inmediatamente. Se sugiere usarlo en un vaso que no sea transparente y con líquidos azucarados, que puede ser, no sé, pues sí, frugos. No se sugiere lácteos
por el riesgo de que vaya a disminuir su eficacia. También tenemos que recordar que si vomita dentro de los 30 minutos post ingesta de esto, tenemos que repetir la dosis. Algo que debemos tener en cuenta acá es que si hubiera intoxicación por paracetamol, en este caso no se usa el carbón activado por el hecho de que puede alterar el efecto de la N-acetilcisteína, que es el antídoto. Igual, tiene sus contraindicaciones. Intoxicación por cáusticos, hemorragia digestiva, intoxicación por hidrocarburos y o obstrucción intestinal. En la tabla que vemos en la parte inferior derecha, tenemos las sustancias que son poco absorbidas por el carbón. El ácido bórico, ácidos minerales, el metanol, por ejemplo, ¿no? El sulfato ferroso. Los catárticos no disminuyen absorción del fármaco y no hay evidencia de eficacia. En cuanto a lo que es el lavado intestinal total, no se está recomendando más que intoxicaciones graves, y si son intoxicaciones por sustancias que no tienen beneficio con el uso del carbón activado. Como lo sabemos, es administrar solución osmótica que va a originar una diarrea acuosa, ¿no? Ahí vemos las indicaciones, igual las contraindicaciones, obstrucción intestinal, hemorragia digestiva e inestabilidad del paciente. Posteriormente tenemos la administración de los antídotos. También tenemos que favorecer la eliminación del tóxico. ¿Cómo hacemos esto? A través de forzar diuresis, alcalinizando la orina, modificando el pH, incluso podríamos llegar a técnicas de eliminación extracorpórea. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones más frecuentes es la gastritis medicamentosa, seguida de la broncoaspiración, perforación del tracto gastrointestinal, hemorragia digestiva, trastornos fibroelectrolíticos, shock, coma y muerte. ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, primero, educar a la población, evitar la automedicación, que acá sabemos que en el Perú hay por montón, dosificación adecuada en niños, identificar manifestaciones psicopatológicas en adolescentes. Tenemos que identificar para ver cuáles son los pacientes, cuáles son los adolescentes que están en riesgo de alguna lesión autolítica. Evitar sustancias tóxicas en niños o que se encuentran a su alcance. Supervisión estrecha de los niños. Como lo mencioné y lo repito, estos accidentes suelen presentarse en niños que están al lado de sus padres, en el hogar. Y incluso en algún momento he leído que suelen darse entre las 4 y las 6, 7 de la noche. Supongo que es cuando uno ya llega más cansado de haberlos cuidado todo el día. Pero eso han visto en algunos estudios. En cuanto a lo que son las estrategias que han sido comprobadas como efectivas, primero es el almacenamiento seguro. Esto es más importante incluso que una mayor supervisión. El almacenamiento seguro o un embalaje adecuado, tanto de los productos de limpieza, de lavandería, de los fármacos. El envase tiene que tener un etiquetado adecuado, con una tapa segura y en un frasco que sea el original, porque a veces los ponemos en frascos pequeños, que a veces en esos frascos normalmente tenemos líquidos que lo consumimos con mucha facilidad. Los objetos que tengan pilas fuera del alcance de los niños. Evitar que los padres se refieran a medicamentos como dulce. Fármaco sobrante debe ser desechado. Y una legislación. Hay países que tienen una legislación en donde obligan a los laboratorios que tengan una seguridad ante niños. Acá la verdad no tenemos nada de eso. Este es un esquema resumido de todo lo que les he mencionado. Cuando llega, si es vía ocular, si es vía inhalatoria, el soporte vital, estabilización, con lo que es el carbón activado, el vacío gástrico, todo. Tenemos acá una tabla de dosis tóxicas de fármacos más utilizados y o sea, los nombres con las dosis que son tóxicas. En este caso, lo que origina la convulsión en el niño
es un peritroide. Lo que personalmente en mi emergencia hemos visto con bastante frecuencia es la intoxicación por la famosa chica Vera. Se supone que los piretroides son insecticidas de baja toxicidad en humanos. Son compuestos que son derivados de la flor del crisantemo. Se supone que se obtienen de síntesis química para darle mayor estabilidad y suelen ser combinados con productos que van a hacer sinergia. Normalmente, por el compuesto químico, son más dañinas por contacto o inhalación. Sin embargo, como hemos visto, también pueden originar lesiones si hay la ingesta. En este caso puede haber alteración del sistema nervioso central y periférico. Se une a los canales de sodio, originando un retraso del cierre de esos canales, prolongando la excitación neuronal y neurotransmisor. El cuadro clínico va a variar. Antídoto no tiene. Por lo tanto, el único tratamiento, como hemos visto en el caso, va a ser estabilizar y dar soporte hemodinámico y descontaminación del lavado gástrico. Después, ojo, recordemos que el lavado gástrico se hace solo dentro de la primera hora, si ha tomado mucho o si hay el antecedente de una ingesta masiva. De lo contrario, solamente estabilizar y dar soporte hemodinámico. Muchas gracias. Muy bien, doctora Magallanes, muy agradecidos por su brillante presentación. Nos ha hecho mucho hincapié en este tan interesante tema, ¿no? Haciéndonos recordar que, bueno, toda la morbimortalidad, ¿no? Tanto en niños como en adolescentes, en este tema de intoxicaciones agudas, nosotros los pediatras tenemos que realizar una adecuada aproximación ante esa posibilidad de un niño que llega a la emergencia con esta posible intoxicación, ¿no? Muchas gracias, doctora Magallanes. Doy paso a la doctora Johanna Dávila, quien se va a hacer cargo de la moderación del segundo tema desarrollado. Adelante, Johanna. Gracias, Cloti. Bien, continuamos con el siguiente tema, transporte pediátrico. Este tema será desarrollado por la doctora Sandra Nepo. Ella es asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y además es instructora del curso APLS. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes con todos, bienvenidos al curso nuevamente. Es un honor para mí estar en esta exposición, esta charla de transporte pediátrico, la cual es un tema muy importante y poco desarrollado en nuestro país. Les voy a pasar a compartir la exposición. Ahí se ve mi pantalla. Aún no. ¿Se ve? Todavía no. Espera. Ya, ahora sí. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, como les explica, bueno, hoy me ha tocado el transporte pediátrico, pero voy a hacer hincapié en el paciente pediátrico crítico. Entonces, ¿por qué razón estamos hablando ahora de transporte pediátrico? El transporte es importante ya que los niños se pueden lesionar o enfermar en cualquier parte del país, ciudad, y no estar cerca del lugar donde va a recibir su tratamiento final. Entonces, de esta manera, el transporte lo que trata de asegurar es la cadena de supervivencia de un niño grave, haciendo que se continúe la asistencia que ya recibió en el hospital donde se recibió al paciente en primer lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que el transporte entonces
no es curativo en los pacientes, sino lo que trata es de continuar con el tratamiento ya instaurado. De esta manera, entonces, ¿por qué trasladamos a un paciente? Lo que vamos a ver de que los niños pueden necesitar mayores procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos, así como cuidados adicionales, que pueden ser por recursos humanos, recursos técnicos, una UCI pediátrica, una unidad de intermedios. Eso es a lo que se refiere, por lo cual se tiene que asegurar un transporte adecuado, ya que el mismo transporte puede traer mayores morbimortalidad en el niño, que está sobre todo hemodinámicamente inestable, ya que tiene alteraciones psicológicas y físicas en el paciente. De esta manera, entonces, para nosotros tomar la decisión, tenemos que sopesar entre el riesgo y beneficio del mismo. Entonces voy a comenzar con un caso clínico, que fue uno de los pacientes que llegó al hospital. Es un lactante de 8 meses, varón. Los datos son tomados de la historia clínica tal cual, como menciona ahí, un tipo de enfermedad de 5 días, inicia con cuadro respiratorio, que, bueno, recibe cefaclor, mejoría parcial, vómito por la noche, fiebre y deposiciones líquidas, notando lo quejumbroso. Ponen un score ahí de 5, que es un Birman y Pearson, no lo especifica. El antecedente es postoperado de mielomeningocele y anemia. Es el examen físico donde habla de una saturación de 85, frecuencia respiratoria de 42 con peso 6 kilos y ventiraje intercostal con roncantes. No habla más de otros signos vitales ni tampoco del estado neurológico. Los diagnósticos que colocan son esos. Ese es el plan de trabajo que le inicia. Coordinan la transferencia. La transferencia fue aceptada a las 2 horas de que llega el paciente, no tiene evaluaciones posteriores, llega a las 8 horas en el centro receptor, cadáver, en compañía de enfermera, con un diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿En qué podemos nosotros mejorar? ¿Qué podemos haber previsto? ¿Qué nos faltó? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el transporte pediátrico, vamos a tener un flujograma, tenemos tipos, que es el transporte primario, secundario, terciario. Lo que nos vamos a abocar es más que todo el transporte secundario, porque el primario es el prehospitalario, del transporte in situ, que nosotros no lo llegamos a hacer, y el transporte secundario es a través del hospital, el primero que atiende el paciente, y hacia el hospital receptor, que es el hospital que tiene que realizar el tratamiento final del paciente para estar evitando traslados posteriores de uno a otro hospital. Eso se puede hacer directamente o a través de un centro coordinador, como hay en otros países. Entonces, el traslado interhospitalario, ¿qué es lo que comienza en este caso? Hay un triaje. En todo hospital, siempre que llega un paciente, lo que nosotros tenemos que evaluar es el triángulo de evaluación pediátrica. Cuando ya tenemos nosotros los traslados del triángulo alterado, es un paciente prioridad 1, prioridad 2, que estamos viendo que necesita cuidados especiales, cuidados intermedios de UCI, un paciente con insuficiencia respiratoria, un politrauma, o que sabemos que va a requerir una cirugía especializada, ya estamos pensando que si nosotros estamos en un hospital de menor complejidad, tenemos que referirlo. Para eso se activa entonces la primera fase del transporte, que es justo la fase 1, activación. Entonces, esto consiste en que yo voy a comunicar desde mi hospital emisor hacia el hospital, como dice, receptor, qué es el paciente, qué diagnósticos tiene, qué es lo que yo he ido avanzando, cuáles son mis dudas, para de esa manera poder ya avanzar con el transporte y de todas maneras también asegurar a qué unidad tiene que ir este paciente. Como mencioné, se puede hacer a través de un centro coordinador o directamente con el hospital, que es el destino final. Una vez ya hecho la comunicación y que me aseguré de que el hospital me va a recibir al paciente y tiene lugar en la zona más adecuada para su tratamiento, está la fase 2, que es la de estabilización. Esta fase es muy importante, la cual muchas veces se deja de lado en el transporte. ¿Por qué? Porque, como mencioné, el transporte lo único que trata de hacer es preservar la continuidad del tratamiento. Nosotros ya cuando recibimos al paciente, y vemos a un niño grave, debemos instalar las medidas adecuadas de acuerdo a nuestros protocolos internacionales,
para poder estabilizar y garantizar que el paciente se compense en el lugar donde estamos, con los recursos con los que estamos. Si nosotros a la hora que nos comunicamos tenemos dudas, en la fase de activación también se habla de que podemos trabajar en conjunto con el hospital emisor, con el hospital receptor, y de esa manera el hospital receptor ayudarlo al manejo del paciente con lo que tenga en ese momento. Entonces, acá, ¿qué es más importante? ¿Estabilizar al paciente antes de trasladarlo o llevarlo lo más rápido que pueda? Entonces, hay que poner eso en una balanza. Hay estudios que ya datan desde hace varios años, como se ve ahí uno, de 2010, donde ven de que el tiempo de que demore el paciente no influye en el resultado final, en la mortalidad del paciente al final. Se ha establecido un tiempo aproximado de una estabilización media en los pacientes pediátricos de 45 minutos, el cual se considera ya adecuado. Se ve que con cada medida adicional que nosotros vamos a instalar son 10 minutos más. Sin embargo, si va en pro de que el paciente esté más compensado, esto no empeora la mortalidad del paciente. Este de acá es el estudio que les mencionaba, que fue hecho en el 2010. Ya. Una vez que entonces ya nosotros sabemos qué tan complejo es el paciente, después hay que considerar cuál va a ser nuestro medio de transporte, y este medio de transporte tiene que garantizar que la complejidad de tiene que ser igual o mayor del hospital donde estoy tratando al paciente, del hospital emisor. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo no cuento en el hospital emisor con ciertos medicamentos, ciertas cosas, se refiere que el equipo de transporte debería llevar en su botiquín medicamentos que también pueden ayudar a estabilizar al niño. Cuando llega el equipo de transporte, no significa que va a estar mirando lo que hacen los del hospital emisor, sino que también ellos entran en la estabilización del paciente. Como se ve ahí, es un trabajo todo en equipo. Entonces, hay acá dos corrientes, por decirlo así, del quedarse y estabilizar, el quedarse igual, y el otro de recibir y correr. En este caso, por ejemplo, podemos ver que pudo haber sido lo de recibir y correr, lo cual ya se ha visto que más bien empeora los resultados del paciente. Y sí, esto tiene unas excepciones, como cuáles. Por ejemplo, si es que es un paciente que es politraumatizado, que está sangrando y que yo sé que tiene que entrar a cirugía, porque por más que yo le pase bolos de cloruro, yo por ejemplo no tengo en ese hospital transfusiones, entonces más voy a perder tiempo, y allí sí ya no tengo que garantizar mucho de que las funciones vitales estén cerca de lo normal, sino tratar de trasladarlo al centro que corresponde. Igual en aquellos cardiópatas que son inestables, que necesiten algún tratamiento como una septostomía, entonces también es necesario ir lo más rápido posible, pero eso no significa que no le voy a hacer nada al paciente. Ojo, entonces esto tiene una excepción, que quiere decir que yo primero tengo que asegurar que el paciente tenga una vía aérea estable, que tenga al menos 2 vías, entonces ya con eso, intubado con 2 vías y habiéndole pasado cloruro, pero no significa, como les dije, que hay que hacer todo el tratamiento después. Y ahí recién puedo trasladar al paciente. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo la estabilización? Siguiendo la valoración del ABCD, además de la inmovilización, analgesia, sedación, tener en cuenta la monitorización del paciente y qué documentos voy a llevar. Entonces, en la vía aérea, que es ya los pasos que todos conocemos, hay que tener en cuenta de que acá en el transporte hay que tener un umbral más bajo para actuar. Si nosotros estamos pensando que el paciente se nos puede descompensar, está con un distrés moderado severo o ya está en insuficiencia respiratoria, el paciente hay que intubarlo. Entonces ahí se refiere del ABCD cuáles serían las indicaciones para intubar antes del transporte. La oxigenación, siempre en todo niño grave, hay que iniciarlo.
En el estado hemodinámico, como dije, garantizar, canalizar 2 vías periféricas y que si no se puede, una vía intraósea. Se dice que lo ideal también sería poner un catéter venoso central, pero bueno, intraósea es lo recomendado en nosotros. Y comenzar con la estabilización hemodinámica, los inotrópicos que sea necesaria. Analgesia y sedación también en el paciente. Tenemos toda la gama de los opiáceos, en la sedación el midazolam, de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. En el estado neurológico, pues evaluar el ABDN. Si estamos viendo que el paciente solamente responde al dolor, intubar. Como se mencioné, acá hay una serie de recomendaciones si es que nosotros pensamos que el paciente tiene una hipertensión intracraneal, ya iniciar osmoterapia, etc. La inmovilización, en caso de los pacientes traumatizados, pues siempre estabilizar la columna cervical a través del collarín y los inmovilizadores laterales, colocar férulas. El colchón de vacío también se recomienda, que lo cual no tenemos, pero ahí la he dejado en la imagen, y fijar en la camilla para evitar desplazamientos incómodos que pueda tener el paciente durante el transporte. Ahora, la documentación es importante también, porque hay que registrar todo. No solamente es la copia de la historia clínica, los exámenes auxiliares, tanto de imágenes como de laboratorio, sino que también es importante con qué funciones yo le estoy dejando al paciente, cuáles han sido los pasos a seguir para poder estabilizarlo, así como que el equipo de transporte cuando ha llegado, cómo ha encontrado el paciente, qué es lo que ha hecho por el paciente. Entonces, eso se refiere con la hoja de registro de transporte, la cual hasta ahora, que yo he visto en las referencias, no la manejamos. Consentimiento informado de la familia, eso es, por ejemplo, un ejemplo de Argentina, lo que es firmar a los padres para que estén enterados a dónde van a ir sus hijos y cuál es el objetivo. Esos son ejemplos que le mencioné de cómo se debería registrar acerca de todo lo que se llega a hacer, qué es lo que está recibiendo y los principales exámenes de laboratorio que son importantes en el manejo del paciente. La fase 3, entonces, es el traslado en sí. Entonces, hay que tener en cuenta la ley de Murphy. La ley de Murphy, ¿qué quiere decir? Que si yo sospecho que algo va a pasar en el traslado, pasará. No es que hay que pensar de buenas maneras, no. Acá la idea es evitar cualquier efecto adverso que pueda tener el paciente. Tener en cuenta, como mencioné, que el traslado en sí, acá solamente hablando del transporte terrestre, tiene alteraciones psicológicas, el hecho de estar en un lugar cerrado, pequeño, tanto como fisiológicas. ¿Por qué? Porque también puede producir taquicardia, bradicardia, aumento de la presión intracraneal, si es que acelera, desacelera el carro, las vibraciones, etcétera. Eso que está ya ahí detallado en las diapositivas. Entonces, para esto es importante estabilizar previamente al paciente. ¿Para qué? Para que no se nos descompense más en el traslado. ¿Qué pasa? Que si no, yo, por ejemplo, lo dejo solamente con máscara por reservorio, un paciente con insuficiencia respiratoria, y en el camino ya lo veo que está boqueando, entonces va a ser mucho más complicado poder intubar al paciente en un lugar pequeño, en movimiento, que en el hospital donde estuve. Ahora, otra de las cosas que también hay que evitar es que la ambulancia corra a lo loco. ¿Por qué? Porque como se ve ahí, hay mayor probabilidad de que desacelere o acelere, y eso también empeora el estado del paciente. Y lo peor que podría causar son accidentes, que se pueden registrar incluso en Estados Unidos hasta 10.000 accidentes al año, de los cuales hasta 1.000 incluyen pediátricos y 4 fallecidos en estadística. Para iniciar el traslado, entonces, yo tengo que asegurarme varias cosas. ¿Para qué? Para que yo pueda continuar el tratamiento allí. Hay una lista de chequeo, que es la que se ve allí. Dependiendo de si el paciente está intubado o no, me voy a fijar del tubo, que esté bien fijado, que lo haya aspirado, ver mis líneas de infusión, que estén bien fijadas, se recomienda que estén vendadas. En los medicamentos, si yo estoy pasando inotrópicos, que los inotrópicos se puedan continuar durante la ambulancia y que no estén parando para poder preparar más. El oxígeno,
que también es importante, hay que calcular. Hay literaturas varían, dicen de 30 minutos más, otros mencionan 2 a 3 veces más lo que se va a requerir. Y es por eso que puse allí la forma de cómo calcularlo, de acuerdo a si es que está el ventilador con el volumen tidal, o si es que tenemos nosotros un paciente con oxigenoterapia o máscara de reservorio o alto flujo, lo que vamos a hacer es, de acuerdo a la presión que tiene la bala por el volumen, y de esa manera dividirlo entre el flujo que está recibiendo y multiplicarlo por 2 o por 3 veces. Ese es un ejemplo de qué medicamentos deberíamos considerar nosotros para llevar en el botiquín. Se recomienda que tengamos por separados, a veces algunos kits de vía aérea, kits para un paciente politraumatizado, kits para la reposición hemodinámica. Entonces, eso lo haría un poco más ordenado. O fármacos para RCP, que también puede pausar dentro de esto. Otra de las cosas que hay que asegurarnos es que tengamos toda la documentación en la mano, el consentimiento de los padres, asegurarnos que haya la cama en el lugar adecuado en el otro hospital, que nos lo hayan aceptado, y la monitorización, que también estén las baterías cargadas y todo eso. ¿Qué precauciones debemos tener en los cambios de camilla? Por ejemplo, las sondas. Si yo tengo un paciente intubado, pues le vamos a tener que poner una sonda nasogástrica, esa a gravedad. O si simplemente tengo un paciente quirúrgico y está con una sonda nasogástrica, pues cada vez que nosotros movilicemos al paciente hay que tener cuidado con esta. Si es que hay un drenaje, también clamparlo a la hora que voy a hacer el cambio y luego desclampar cuando ya esté en el lugar de transporte, y fijar bien a la camilla. Monitorizar, la monitorización que va nuevamente desde el ABCD, ver también que las perfusiones y los fluidos pasando de forma adecuada, la temperatura también, porque tenemos que evitar la hipo o hipertermia, y que el paciente esté bien pseudoanalgesiado. Puede ser a través de visualización directa, viendo el paciente cómo respira, cómo está su llenado, o también con la monitorización, que se recomienda lo primero, la presión arterial, el camógrafo, y otras cosas. Ahora, cuando ya la transferencia se hace a la unidad receptora, ese ya es el fin del transporte. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ya el paciente llega al hospital receptor, se comunica con el médico que se va a hacer cargo de ese paciente, lo primero que tiene que hacer cuando llegue el paciente es evaluar cómo está, con qué funciones está llegando el niño, y una vez hecho esto, se comunica con la persona encargada del transporte, recibe la documentación del transporte y allí acaba el traslado en sí. Esa es la otra documentación que hace ya el equipo de transporte. Como mencioné, cuando llega también debería haber una toma de constantes vitales, qué es lo que se hizo allí en el otro hospital, qué es lo que se hizo durante el transporte, qué eventos adversos tuvo, cómo es que está llegando al hospital receptor. Es todo lo que se debería consignar. ¿Qué problemas podemos tener durante el transporte? Pues principalmente son en estos sistemas el ventilatorio, que lo podemos nosotros evaluar a través de la mnemotecnia del DONE, que hay que ver si se ha desplazado, por ejemplo, si está intubado, si se ha obstruido, si ha llenado de secreciones, si el paciente ha hecho un neumotórax, si es que, por ejemplo, está desaturando, si se nos acabó el oxígeno, si está en el ventilador, si el paciente está desacoplado del ventilador. Todas esas cosas hay que evaluarlas. Ahora, en cardiocirculatorio, puede que, por ejemplo, se pierda el acceso venoso, que el paciente se choque, que haga bradicardia, que haga paro, o en algunos casos de los cardiópatas, porque hagan arritmias y que nosotros necesitemos cardiovertir o desfibrilar. Y el neurológico, pues las que convulsionen o que haya deterioro del gláo. Ahora entonces, con todo esto, ¿qué oportunidades de mejora podemos tener en el traslado, no en el transporte? Primero, se habla que es bueno tener un centro coordinador
que se encargue de hablar con el hospital emisor, receptor, y de esa manera también contactar al equipo de transporte. Sin embargo, también es bueno, mientras tanto, que haya una comunicación adecuada entre los médicos de ambos hospitales y el equipo de transporte. Esta comunicación tiene que ser clara, precisa, no utilizar términos coloquiales, sino más bien técnicos, y seguirnos de preferencia bajo una mnemotecnia, lo que nos va a permitir entonces hacer un traspaso de forma rápida y estandarizada. Hay transferencia que se llama ISOBAR, cuyas siglas es la I de identificación, donde la persona que está transfiriendo al paciente se identifica, la que recibe también, identifica qué paciente ha recibido, la situación, qué diagnósticos tiene, qué es lo que se ha hecho por el paciente, qué es lo que a mí me preocupa, observación, cuáles son los signos vitales ahora, después ya de mis maniobras, ¿ya? Entre lo más importante. El background se refiere a qué antecedentes tiene, por ejemplo, alergias, el plan, la A de acción, en qué vamos a quedar, qué más hay por hacer por el paciente, qué va a llegar, qué equipo, qué medio de transporte vamos a utilizar. Y el AR, pues, es casi como el feedback, ¿no? Un resumen y... Sí, un resumen más o menos y el informe final del paciente. Ahora, todo esto tiene que seguir una dinámica, como mencioné, que tiene que haber mensajes claros, responsabilidades claras. Hay que tener empatía con el hospital que nos está intentando referir al paciente, tratar de darle la confianza para que nos pregunte sus dudas y de esa manera haya como mencioné, este feedback, ¿no? A través de un respeto mutuo, de la intervención constructiva y de las reevaluaciones continuas. Se menciona de que se pueden grabar las comunicaciones con fines educativos para de esa manera ver qué se hizo bien, qué faltó en cada transferencia, así como teleconsulta, porque de esa manera ya el hospital receptor va a tener un primer contacto, tanto con los que están tratando como con el paciente, y de esa manera ya va a tener una mejor visión de lo que esperan. Ahora, el equipo de transporte. Se menciona que el equipo de transporte tiene que ser de preferencia especializado, pediátrico y neonatal. ¿Por qué? Porque se ha visto en varios estudios que datan desde casi 15 años atrás, que estos pacientes, al ser transportados por personas que tengan instrucciones en urgencias o en cuidados intensivos pediátricos o formaciones en cursos de reanimación cardiopulmonar, de atención en las emergencias pediátricas o neonatales más frecuentes, van a mejorar la mortalidad, morbimortalidad y eventos adversos que pueda presentar el paciente en el transporte pediátrico. Porque hay otro estudio que vio que si es que el paciente es transportado por el médico de referencia versus ya un equipo especializado, disminuye las intervenciones que puedan realizarse a la llegada del paciente, así como sus complicaciones, ¿no? Este es otro estudio que se hizo en Inglaterra también, donde se vieron 2 años, desde el 2006 al 2008, y se vio de que los pacientes que han sido trasladados por un equipo especializado tienen un OR, ahí si más no recuerdo, de 0.5, que quiere decir que es como un factor protector de que si el paciente es transportado por estos equipos especializados, pues entonces la mortalidad y el tiempo incluso de estadía va a ser menor cuando ya llegue a su destino final. Ahora, lo que se ha visto es que, si bien es cierto, el equipo de transporte, al tener mayor especialización en este tipo de patologías, hace que haga mayores intervenciones en los pacientes pediátricos y por lo tanto demora un poco más en la salida para el traslado. Esto, al hacer que el paciente salga en las mejores condiciones en su transporte, hace, como mencioné, que disminuya la morbimortalidad y así también la necesidad de algún tipo de intervención a la hora de llegar a su destino final. Entonces,
Ahora, ¿cómo nosotros estamos a nivel Latinoamérica comparado con otros países? Se hizo un estudio en el 2015, publicado en el 2016 o 2017, que aparece allí, donde se ve de que la mayoría de pacientes no son transportados por un equipo especializado. Portugal tiene equipos especializados. Chile, en Latinoamérica, es el país que tiene un equipo pediátrico especializado. España aún no lo tiene Cataluña, y Madrid tiene la parte neonatal, sin embargo no lo tienen a nivel nacional. Entonces, esto nos da también una visión de nuestra realidad, ¿no? ¿Qué más? Que también el uso de las ambulancias convencionales, en nuestro caso es del 80% en Latinoamérica. Sin embargo, a nivel de España o Portugal usan más la subimóvil. Como mencioné, que el transporte tiene que tratar de ser de una complejidad igual o mayor de la que está ahí el hospital. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil actuar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros entonces? Primero, entrenarnos. ¿Cómo vamos a entrenarnos? A través de simulaciones. Las simulaciones siempre hay que estar viendo qué casos clínicos podemos poner de los más frecuentes. Hay que manejarlo de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque la simulación lo que nos va a hacer es perpetuar, mejorar las habilidades que cada uno tiene, así como adquirirlas. Si nosotros no practicamos, nunca vamos a mejorar. Así también hay un currículo que menciona la Academia Americana en Pediatría, que es lo que puse allí, que es una serie de cursos que hay que realizar para poder ser parte del equipo de transporte pediátrico. Otra de las cosas que refieren también es que tener entrenamiento en RCP, no solamente el personal médico, sino también el personal de enfermería, el personal el chofer, el que transporta, el técnico sanitario, el de respiratorio. Entonces, todos ellos tienen que estar involucrados en la atención del paciente. Una de las cosas también que se menciona es que hay que tratar de involucrar a los residentes en la currícula, desde residentes de neonatología, de pediatría, pediatría de emergencias, la UCI pediátrica, todos ver la importancia del traslado. Esto de acá es una encuesta que se hizo de un estudio también para evaluar qué tan cómodos se sentían en aquellos grupos que no eran especializados con respecto al manejo en niños. Entonces ellos habían visto que, si bien es cierto, conocían los protocolos, la mayoría no había recibido sea en entrenamiento o una simulación específica. Ahora, hay que seleccionar también roles de cada persona. Entonces siempre tiene que haber un director que se encargue de perpetuar el entrenamiento de cada uno de los miembros de este equipo, un médico de guardia, una enfermera, un chofer, un asistente administrativo. Como mencioné ahí, que tengan roles claros. Cada uno va a tener las habilidades que tiene, pero la idea es que trabajen en equipo. Esta es una de las indicaciones para la cual nosotros ya deberíamos pensar que nuestro transporte debería tener un médico. Por ejemplo, cuando está un paciente intubado, hemodinámicamente inestable, con drogas inotrópicas, que haya convulsionado, con hipertensión intracraneal, etc. Entonces, el trabajo en equipo, en este caso, es la clave. Desde la comunicación, cuando activamos nuestro servicio de transporte, y hasta que ya se hace el transporte en sí por el personal que sea, el personal de preferencia calificado. Lo que tratamos es de que haya complemento con las habilidades que cada uno tenga. Y de esta manera lograr un objetivo en común, que es la calidad asistencial. Una vez dicho entonces todo lo anterior, solo para puntualizar, en el transporte intrahospitalario pues es similar al otro transporte. Las ventajas que va a tener, pues que ya nosotros acá conocemos al paciente, que el traslado pues va a requerir mucho menos tiempo y la actuación va a ser más pronta, porque todo está ahí a la mano. Y tiene las mismas fases prácticamente que el otro. Y lo mismo que hay que ver, que es un flujograma ahí, que hay que evaluar el riesgo-beneficio. Si nosotros vemos que nuestro paciente está aún hemodinámicamente inestable y la intervención
por ejemplo, si lo vamos a llevar a una tomografía, no le va a aportar nada en este momento para el tratamiento del paciente, el diagnóstico. Entonces, ¿para qué lo movilizamos? Entonces, la idea es siempre primero compensar al paciente. Otro checklist, que este es del Hospital de Fuenlabrada, donde nos menciona igualmente que estar al tanto del oxígeno, de nuestros monitores, de nuestras bombas. El hecho de que nosotros vamos a trasladar a un paciente con inotrópicos, entonces ya hay que estar pensando cuántas bombas vamos a tener. Si bien es cierto, algunos pacientes tienen mucho tratamiento, lo que hay que priorizar es más que todo la analgesia y sedación de los pacientes junto con las drogas inotrópicas. Y bueno, para el traslado de los pacientes que son sospechosos o confirmados por COVID, solamente decir que si es que nosotros no tenemos un ventilador, por ejemplo, de transporte, donde podamos hacer un circuito cerrado de aspiración y todo eso, a la hora de poder ventilar manualmente con bolsa mascarilla, lo que hay que colocar siempre es un filtro entre uno y otro de alta eficacia. Y si es que nosotros vamos a intubar, más aún, en estos pacientes hay que tener un umbral mucho más bajo. Si es que no tenemos un NAGA, pues a través del SAFI, que se menciona ya que si tenemos un SAFI menor de 221, entonces ya hay que estar pensando en intubar al paciente. Y con todas las medidas de protección, ¿no? El equipo de protección, que ya todos lo conocemos, tratar de no ventilar, salvo que el paciente esté hipóxico de inicio, entonces ahí sí ventilamos manualmente, si no podemos oxigenar con nuestra máscara de reservorio, que la persona que intube sea la más adecuada, la que tenga mayor experiencia a través de una secuencia rápida de intubación, que eso ya lo van a ver en otras exposiciones. Y después, como mencioné, asegurar ya la ventilación con un ventilador de transporte o manualmente, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a ver acá? Se dice aquí que el peor hospital es mejor que la ambulancia más moderna. Si bien es cierto, tenemos nuestras móviles, lo que se trata acá es de decir, no es que si la ambulancia, por más moderna que sea, haya que lo hagan en la ambulancia. No es así. En la ambulancia es mucho más difícil, por más que tenga todo, hacer lo que se puede hacer en el hospital. Entonces, una vez más, primero estabilizar al paciente antes de mandar, de transportar. La ley de Murphy, no olvidar, si nosotros pensamos que el paciente se puede empeorar, lo va a hacer. Entonces, los grandes problemas son aquellos no previstos. Sí, usualmente estos eventos adversos que nosotros vemos es porque quizá no seguimos o la estabilización adecuada o no comprobamos adecuadamente, no tuvimos nuestro checklist antes de salir de esto. Si nosotros estamos llevando un paciente con inotrópicos, pues hay que avisar de que necesitamos tantas bombas de infusión para que se pueda seguir con el tratamiento y no se corte, porque ya ha habido casos que se dejó de tratar y el paciente llegó en paro igual. El transporte ideal es donde hay mínimas actuaciones o nulas. Nuevamente, no recibir y correr al paciente, estabilizarlo siempre, estar pendiente de la cantidad de oxígeno, de las baterías de nuestros monitores, siempre asegurar que tenga una vía aérea permeable, canalizando mínimo 2 vías o alguna intraósea, y dentro de todo, trabajar en equipo, capacitarnos, mejorar siempre, tratar de hacer caso, simular, esforzarnos nosotros mismos, hacer equipos en nuestros grupos de trabajo, para esa manera, como dije, trabajar juntos y mejorar así la calidad asistencial en favor de nuestros niños. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, doctora Sandra, una información que ha compartido realmente muy enriquecedora y estoy segura que ha despertado el interés para iniciar o en todo caso continuar cambios que no competen solamente al traslado, ¿no? Sino tomar conciencia que realmente se debe buscar primero la estabilización del paciente en conjunto, ¿por qué no? ¿No? Con la institución con la que una quiere referir. Ser empáticos, ¿no? Ser empáticos con la institución que también quiere trasladar al paciente y nunca dejarnos de capacitar, ya que esto siempre va a recaer en beneficio a nuestros pequeños.
Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Ustedes. vamos a empezar las preguntas. Cloti, doctora. Sí. No. Sí, bueno, yo tengo la primera pregunta para la doctora Luz Magallanes. La primera pregunta es, ¿cómo se administra la acetilcisteína en intoxicación por paracetamol en cuanto a la presentación y dosis? Doctora, por favor, si nos puede responder. Doctora Luz. Hola, Hola, sí. hola. ¿Me escuchó? ¿Le repito la pregunta? A ver, Sí, la primera pregunta es, ¿cómo se administra acetilcisteína en intoxicación por paracetamol, su presentación, dosis? recordemos que el paracetamol está es el fármaco que presenta más casos de intoxicación. Normalmente no dan un cuadro inmediato y bueno, tenemos que el antídoto en este caso es la N-acetilcisteína. Normalmente hay dos formas de darlos, puede darse vía oral y va a depender del estado del paciente si va a tener buena tolerancia oral o no. Si ya tienes vómitos incoercibles, ni modo usamos la vía endovenosa. En el caso de que sea vía oral, se administra diluida de 1 al cuarto, se da vía oral con agua o con cualquier otro líquido, idealmente dentro de las 10 primeras horas, y no esperamos a tener la dosificación del nivel del paracetamol en sangre. La dosis de carga va a ser 140 miligramos por kilo. Esa es la dosis inicial, seguida de 70 miligramos por kilo. Cada 4 horas se darán en un total de 17 dosis en el transcurso de 36 horas. Y va a depender si el paciente está asintomático, si hay trastorno de coagulación, si las transaminasas están normales y el nivel del paracetamol control. En cuanto a lo que es a la vía endovenosa, si hay vómitos incoercibles, si hay trastorno del sensorio, va a ser la vía de elección. Tenemos que recordar también que un 25% puede hacer una reacción anafiláctica. En este caso, la dosis idealmente se da dentro de las 8 a 10 primeras No le horas. escuchamos. ¿No me escuchas? A ver, ahora sí. Sí. Ahora sí. Ya. Sí. En este caso, la primera dosis se da 150 miligramos por kilo, diluida en 200 mililitros de dextrosa entre 30 a 60 minutos. La segunda dosis es 50 miligramos por kilo en 500 mililitros de dextrosa al 5%. Normalmente eso se pasa en 4 horas. Y la tercera dosis es de 100 miligramos por kilo, diluido en 1 litro de dextrosa y se pasa mayormente en 16 horas. Y lo vamos siguiendo dependiendo del cuadro clínico y de los resultados de los exámenes. Ok, gracias. Gracias, doctora. La pregunta siguiente será para la doctora Sandra. ¿Cuáles serían las razones por las que se decide que un paciente no se puede transportar? Bueno, son varias preguntas a la vez. ¿Cómo debemos transportar a un niño con sospecha de COVID-19 y por qué los padres no podrían acompañarlo o no pueden acompañarlo? A ver, con respecto al... Primero responderé lo del COVID y luego lo otro. Lo mencioné. Siempre el traslado de un paciente con COVID, pues tienen que ir primero a asegurar tanto al paciente como al equipo, para lo cual tiene que tener el equipo de protección adecuado. Si van a estar a menos de 2 metros, pues la mascarilla, la N95, mínimo la FFP2, los lentes son la careta facial, el gorro, el mandilón, las botitas. Entonces todo eso se hace al paciente, a las personas que están en contacto con el paciente. Ahora, siempre si está ventilado, pues en circuito cerrado, si no, como mencioné, con esos filtros que pueden tener
entre el ambú y el tubo endotraqueal, o si es que está, por ejemplo, en BNI, también refieren que de preferencia tiene que ser doble tubuladura, antes, y si es que es una sola, antes del orificio expiratorio. Ahora, en las recomendaciones que se hicieron en 2020, en julio, parece, referían de que no puede ir los papás, así esté asintomático, porque aumenta la carga viral, hacer la ambulancia a un espacio muy pequeño. Entonces, a eso se refiere, y que el hospital, el emisor, es el que tiene que encargarse de hablar con la familia y decirle cómo, a dónde va a ir y cuándo se va a encontrar con su hijo. Algo así es lo que decía. Sin embargo, esto ya queda a criterio de las personas que lo transportan. Si el paciente es un paciente con necesidades, especiales, que están muy dependientes de la familia, aquellos pacientes que, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, un niño autista, entonces, o un niño lactante muy pequeño. Entonces, si el familiar está sintomático, sí se puede tomar la decisión de transportar junto con el familiar. Eso lo ponen como alguna excepción que pueda tomar, pero ya queda en potestad del equipo de transporte. Ahora, ¿por qué no se podría trasladar a un paciente? Entonces, el paciente, como mencioné, si es que está hemodinámicamente inestable, la idea es que primero se estabilice y luego se transporte. Ahora, si es un paciente que nosotros sabemos que ya está por fallecer, por decirlo ahí, ya no vamos a ganar nada, sino más bien el transporte, suponiendo que de acá a 1 hora, pero ya uno lo ve que ya no hay nada que hacer con el paciente, que ya es irremediable su deceso, entonces no hay razón tampoco para transportarlo por ningún lado. ¿Ya? Entonces, aquellos pacientes que estén sangrando de forma activa, porque también ahí vi cuáles son las contraindicaciones de un traslado aéreo. Entonces, esos pacientes tampoco se deberían trasladar, que estén en shock nuevamente, que hayan sangrado a nivel intracraneal. Esa es una excepción. Si es que están con un sangrado expansivo, ahí sí se podrían trasladar, más que todo para asegurar la sobrevida. Pero a todos los anteriores, y excepto los politraumas, es de preferencia primero compensarlos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. Doctora Magallanes, acerca de la aproximación del caso de un lactante con intoxicación por anís estrella, ¿cómo se podría manejar? La herbolaria en nuestro país y en lo que es Sudamérica no es rara. En este caso, en el caso del anís estrellado, la sintomatología que suele presentar con mayor frecuencia es a nivel neurológico y a nivel gastrointestinal. Y como en la mayoría de casos por herbolaria, se da lo que es la estabilización del paciente, se le hidrata, si convulsiona, se le epaminiza o se trata con midazolam, si va a depender del cuadro que presente. Si está con muchos vómitos, se le puede colocar endocentrón y se le observa. No tiene antídoto y lo único que hacemos es estabilizar al paciente, mantener la observación, tomarle los exámenes auxiliares básicos y según eso vamos manejando al paciente. Ok, doctora, gracias. Siguiente pregunta. Para la doctora Sandra, nos preguntan, ¿cuándo decidir por un transporte aéreo en vez de terrestre? ¿Y cuándo estaría contraindicado el transporte aéreo? Ya, el transporte aéreo usualmente se hace también cuando ya nosotros tenemos una distancia, se recomienda mayor desde 300 kilómetros o incluso ya vemos que es más de 1000. De esa manera podemos elegir por un transporte aéreo o cuando queremos tener una intervención en el hospital o en el destino final de forma rápida. Ahora, no podemos mandar a un paciente por avión si es que es un paciente que, como mencioné, está hemodinámicamente inestable, un paciente que está con hemoglobina por debajo de 7, porque lo que hace a nivel
después de 1000 metros por arriba, lo que va a hacer es hipoxia, entonces, o la difusión de los gases, y por lo tanto va a empeorar la estabilidad de estos pacientes. Otra de las cosas, aquellos que tengan coagulopatía con sangrados previos, o sangrado de cualquier causa previo, aquel paciente que esté en ventilador mecánico, pero que no haya sido compensado, siga hipóxico, aquel paciente que tenga, por ejemplo, un neumotórax que aún no haya sido drenado. Entonces, todas esas son contraindicaciones para un vuelo aéreo. Siempre si nosotros vamos a transportar a un paciente, primero se menciona que hay que colocarle una sonda nasoorogástrica para de esa manera descomprimir el abdomen. Otra, drenar el neumotórax, y estar conectada a una válvula de Hemlich o un frasco de drenaje. Tener en cuenta también que al hacer la difusión de gases, también los tubos endotraqueales el manguito se puede desinflar y de esa manera haber fuga. Entonces, todas esas cosas, de acuerdo al tipo de paciente, hay que tener en cuenta a la hora de transportarlo de forma aérea. Muchas gracias, doctora. Muy bien, doctora Magallanes. ¿Qué tan importante es la identificación de un toxidrome en el manejo de un paciente? La idea de los toxisíndromes es facilitarnos, es orientarnos. Por ejemplo, va a depender del cuadro clínico para que me oriente a lo que me está originando, o sea, que me oriente al tóxico, y para, según esto, yo saber cuál es el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un toxisíndrome colinérgico, tenemos broncorrea, lagrimeo, sudoración, cialorrea. Entonces, podemos ver que en este caso nos orientamos hacia a qué es este toxisíndrome colinérgico, y vamos a orientarnos también a que el tratamiento siguiente va a ser la atropina, ¿no? Y bueno, va a depender de la dosis, del peso del paciente, pero lo importante del toxisíndrome es que nos va a orientar hacia el tóxico según la clínica que nos está dando, y con eso vamos a poder dar el tratamiento adecuado. Así es, ¿no? Teniendo en cuenta que lo más importante es tratar al paciente y dar el soporte necesario, ¿no? Aparte que una exhaustiva anamnesis nos llevará por un camino correcto, así como en el caso que usted nos narró, ¿no? Muchas gracias, doctora. Seguimos con la pregunta para la doctora Sandra. Hay una pregunta respecto a en nuestro país cuál es la disponibilidad y logística de este tipo de transporte. Y en todo caso, ¿cómo es el transporte en la institución donde usted trabaja? ¿Hay algún transporte específico para pediatra, para niños o niños y adultos? ¿Cómo se realiza normalmente una transferencia y el mismo transporte hacia su hospital, que es de un tercer nivel? Ya. A ver, con respecto al transporte, en el Perú lo que nosotros tenemos es el STAE, que es prácticamente como el centro coordinador, y sin embargo esto no tiene un equipo de transporte pediátrico ni neonatal especializado. Es un transporte mixto, traslada adultos y niños. Además que hay también las ambulancias que, si bien es cierto, son sanitarias, pero no llegan a ser una UBI móvil como se usa más en otros países, que sí tenemos, pero la disponibilidad es más baja, ¿no? Ahora, con respecto al transporte aéreo, muy pocas veces lo he llegado a ver. Sé que hay un equipo de eso, y dentro de los encargados sí son algunos doctores que elaboran en una UCI pediátrica, me parece que un transporte particular, pero no tengo mayor información acerca del transporte aéreo, ya que casi no lo he llegado a ver en el hospital. Ok, muchísimas gracias, doctora. Yo creo que nos vamos con
con la parte más, o lo más importante de toda esta presentación en cuanto a transportes, qué importante es la estabilización, no apresurarnos a referir, y si por A o B no tenemos los medios o no quizá los conocimientos muchas veces, por la misma situación de estrés podría ser que no perdamos un poco la visión de cómo manejar al paciente grave, el apoyarse en la institución a la cual uno quiere referir para poder lograr la mayor estabilización de nuestro paciente, creo que es fundamental. Muchísimas gracias, doctora Sandra.